Bienvenidos amigos a este programa de Un Mundo Verde, y a nombre de todo el equipo de Radio Televisión Querétaro y el programa Un Mundo Verde les deseamos una feliz Navidad muy ecológica. Nos acompaña Ivana, la amiga del planeta, quien le tiene preparada la información para que usted esté plenamente informado de los principales acontecimientos a nivel internacional sobre cambio climático, biodiversidad, y después en las coordenadas nacionales y finalmente aquí en el estado de Querétaro. Bienvenida, Ivana. Hola Ale, hola amigos de Un Mundo Verde, espero que estén muy bien y que se la pasen muy bonito en estas fiestas navideñas. Y pues iniciemos con las noticias acerca del cambio climático. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, publicado el 4 de noviembre, las trayectorias actuales de emisiones conducirán a un aumento de la temperatura global entre 2,3 y 2,5 grados Celsius durante este siglo. Si se mantienen las políticas vigentes, el calentamiento podría alcanzar hasta los 2,8 grados centígrados. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoció que no podremos mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados en los próximos años, admitiendo que la superación de este límite es ya inevitable a corto plazo. Pues lo que ya sabíamos, ¿no? Exacto. Pues, nada más que ahora sí oficialmente, ya formalmente, ya lo declaran de que no va a ser posible mantener a 1,5 grados centígrados, sino casi el doble. Sí. Casi el doble estaríamos siendo. Y pues dice, mientras se mantengan las políticas actuales en los países que principalmente emiten los gases de efecto invernadero, pues se va a rebasar lo que se había acordado en París, el Acuerdo de París, de 1,5. Y allá en Estados Unidos, un estudio reciente del Climate Central sugiere que el calentamiento previsto para el 2035 provocaría un aumento de la inflación de los precios de los alimentos en América del Norte entre 1,4 y 1,8 puntos porcentuales por año. En promedio, también hay ejemplos de subidas repentinas de los precios del café, el cacao, las verduras de California y las naranjas de Florida, tras las olas de calor, las sequías y las fuertes lluvias excepcionales de los últimos años. O sea, el cambio climático sigue provocando impactos económicos y aquí en este caso la inflación de los precios de los productos pues básicos. Exacto, ya habíamos hablado hace un tiempo acerca de que pues también el consumo de electricidad pues también lleva a que pues este aumento económico, y pues aquí vemos que también está afectando en otros ámbitos. Los glaciares se están derritiendo en todo el mundo. En algunas regiones, en función de la intensidad del calentamiento global, la próxima década podría marcar el momento que desaparezcan más glaciares que nunca, con una tasa de pérdida que podría estar entre los 2.000 a 4.000 glaciares menos cada año, según el aumento de temperaturas globales. A mí me sorprendió estas cifras, son demasiados glaciares los que... Sí. Los que existen y los que van a desaparecer. Exacto, pensamos que hay glaciares en el mundo y hay 5, ¿no? Sí. Nunca pensamos que hay más de 4.000 y más, que cada año se va a perder esa cantidad. Esa cantidad que es muy fuerte. Y pasando al tema de biodiversidad, queridos amigos, déjenme platicarles, allá en Europa, el 28% de 4.400 especies del Mediterráneo están afectadas por prácticas agrícolas insostenibles. El informe Biodiversidad y Agricultura en el Mediterráneo alerta sobre la amenaza de la agricultura insostenible para la biodiversidad. ¿Qué especies son, Ale? Pues no, la nota no señalaba qué especies son, pero pues yo creo que básicamente van a ser insectos, polinizadores. Y es que aunque muchas veces pues pensamos, ¿no? Ay, es que pues son seres vivos muy pequeños, sí, ¿no? Es que pues, ay, un insecto en qué me va a afectar, o los polinizadores, no es como un animal, pero en realidad son de los más importantes y de los que más nos afectan. Y yo creo que muchos microorganismos del suelo que le dan fertilidad al suelo se van a perder. Exacto. ¿No? Un nuevo estudio y un panel interactivo presentados en diciembre en Nairobi
durante la 7ª Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, ANUMA 7, revelan que los flujos financieros internacionales actuales siguen estando a miles de millones de dólares de lo requerido para alcanzar el objetivo mundial de biodiversidad, de proteger y conservar al menos 30% de la superficie de la Tierra y los océanos para el 2030, lo que se conoce como el 30 por 30. 30 por 30. Sí, pues también es otra verdad que ya habíamos platicado aquí, o sea, ya no alcanza el dinero, o sea, y los países que se comprometen a poner una parte no lo están haciendo, tanto en materia de biodiversidad como de cambio climático. Entonces es un problema financiero también invertirle en estos aspectos. Y allá en Londres, el avance de la tecnología genética ha permitido a un equipo internacional de científicos identificar 9 nuevas especies de mariposas sudamericanas, todas ellas almacenadas durante décadas en el Museo de Historia Natural de Londres. O sea, ya estaban ahí, pero no las tenían identificadas. Oh, bueno, qué bueno que ya las identificaron. Sí. Y esta noticia me sorprendió mucho, la verdad, cuando lo leí. Se las voy a platicar. La construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, impulsada por el gobierno norteamericano y actualmente en ejecución en varios tramos, está generando graves afectaciones ambientales en regiones compartidas por ambos países, particularmente entre Sonora y Arizona. Organizaciones ecologistas advierten que las obras rompen corredores biológicos, alteran el ciclo natural de las aguas y ponen en riesgo a especies de flora y fauna que dependen de esos ecosistemas transfronterizos. Pues sí, por más que digan que no afecta, el muro sí rompe. Precisamente el corredor o los caminos naturales, podríamos decir, de la fauna principalmente, pero también de la flora está afectando este muro fronterizo, ¿no? Y ya en las noticias nacionales, allá en Hidalgo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, a petición de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Almoloya, Hidalgo, realizó la verificación de un cargamento de musgo y heno asegurado por elementos de seguridad municipal debido a la falta de documentación que acredita su legal procedencia. Ya habíamos dicho que para poder aprovechar, en este caso comercializar el heno y el musgo, se requieren las autorizaciones de la Semarnat. Entonces, si no existen esas autorizaciones, son productos ilegales. Así es de que cuando usted esté pensando en adquirir heno para su nacimiento, musgo, mejor no lo haga. Utilice otro tipo de productos, porque lo más seguro es que sean productos ilegales. Y en las noticias locales, el río Querétaro se ha convertido en un basurero, con la acumulación de llantas, lavadoras, tinacos y hasta pantallas en su cauce, situación que ha sido documentada por la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, durante los trabajos de limpieza realizados en distintos puntos del afluente. Sí, eso ya se había dicho, de que hay gente que va y tira televisores, muebles, ropa. De veras, qué mal, sí, qué irresponsabilidad. Exactamente. Por otra parte, el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro informó que ya se han realizado más de 250 viajes con mascotas en las unidades de Crobús. Hace unos meses, para los que no habían escuchado el programa, estábamos comentando acerca de estas tarjetas del Crobús para las mascotas y ya llevaban como 4,000 registros, 3,000, 4,000 registros, sí, ¿no? Y llevaba como apenas 2 días y pues bueno, ahorita ya nos están comentando pues que ya hay 250 viajes que se han realizado con estas mascotas. Con las mascotas. Y vamos con nuestra última noticia. La activista Suemi Roldán de la asociación Soy Tu Voz denuncia presuntas irregularidades en el zoológico Guamerú que se encuentra en el municipio del Marqués. Señaló que el administrador del zoológico sacó a un cachorro de tigre de apenas 2 meses a llevarlo a pasear a su finca, lo que viola la Ley General de Vida Silvestre. Sí. Pues esas han sido las noticias. Quédese con nosotros porque enseguida vamos a volver con la entrevista y vamos a hablar acerca de algo muy importante que es la gestión de los residuos. Pues bien amigos, ahora vamos a la entrevista
y tenemos una invitada especial, a Melissa de Punto Orgánico, con la cual vamos a platicar acerca de la gestión de los residuos, que es muy importante, y algunas notas que nos va a dar para que tengamos en cuenta en nuestro calendario, porque se van a comenzar a separar los residuos. Entonces esto es muy importante. Gracias, Melissa, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, ambos, muchísimas gracias. Y platícanos cómo te surge esta idea de meterte en el tema de la gestión de los residuos. Bueno, todo empezó hace 8 años que teníamos como las ganas de hacer algo por el planeta, no sabíamos muy bien qué, pero notamos que la basura era un tema importante, que era un tema que, pues bueno, que empezaba de poquito y siempre se estaba acumulando. Más y más y más. Exactamente. No cambian nuestras formas de consumo a menos, sino que han aumentado. Entonces, sentimos que era un problema importante del cual teníamos que hacer algo al respecto. Y cuéntanos más o menos qué tipo de residuos son los que tú separas. Nosotros tenemos un centro de acopio que recibe más de 35 tipos de residuos. Más de 35 Más tipos. de 35 tipos de residuos. Casi todo se puede reciclar. Urbanos. Urbanos. No rurales. No. Urbanos. Todo es urbano. Es sólidos urbanos y entre ellos papel, cartón, los más comunes, ¿no? El PET, botellas, frascos, toda esta parte, pero también recibimos, por ejemplo, colillas de cigarro, recibimos muchísimas cosas, hasta medicamentos caducos. Órale. Justamente hace unos programas, ¿verdad, Ale? Nos vinieron también a explicar acerca de unas compostas que hacen, pero eran más que nada residuos orgánicos, residuos de frutas, de verduras, de las comidas, incluso de los animales, ¿no? Excremento de animales, de perros. De pelos, de mascotas. las uñas, de todo lo de los animales. Y aquí me gustaría como hacerte una pregunta. Por ejemplo, estos que son los materiales escolares, ¿no? Los libros o los cuadernos que nos sobraron durante el año, que ya están llenos, ¿también se pueden ir a dejar en estos centros de acopio que nos mencionas? Sí, por supuesto. Y nosotros, dentro de los centros de acopio que manejo, que son también en la UAC, por ejemplo, recibimos estos residuos y cuando tienen hojas, todavía que son funcionales, nosotros los separamos y eso sirve como economía circular, los circulamos precisamente para que otros alumnos los puedan aprovechar. ¿Y con los demás residuos qué tratamiento les dan? ¿O la mayoría se van a reciclaje, pero por ejemplo, los que son como los cigarros, a esos nosotros les damos un tratamiento ahí dentro, que es a través del micelio de un hongo, se biodegradan y después se meten en la composta. Ok. ¿Hacen composta? Sí, una vez que el micelio ya trabajó, ya hizo su parte con la colilla de cigarro, ya le quitó los químicos contaminantes, ahora sí se va a lombricomposta. ¿Y también hacen lombricomposta con los residuos orgánicos? Así es. Nosotros, además de los sólidos urbanos reciclables, también recibimos orgánicos y hacemos compostas, tenemos compostas calientes y lombricomposta. Yo recuerdo que hace muchos años aquí en Querétaro se tenía que separar la basura y había unos días para orgánicos y otros para sólidos, con cartón, PET, etcétera. Así es. Y luego se quitó. Sí. Y mucha gente sigue separando, pero dice que no le ve el caso porque luego al final de cuentas lo revuelven con los demás residuos, pero siguen separando. Sí, es un mito el que se junte cuando nosotros ya lo separamos. La verdad es que llegando a los camiones, muchos de los transportistas los separan para valorizar y a los sitios de disposición final, si llegan ya separados, les ayuda muchísimo al sitio para ellos poder hacer como la gestión más adecuada de cada uno. Sí, digo, aunque está suspendido el relleno sanitario actualmente, el de Querétaro, yo recuerdo que con los residuos orgánicos generaban biogás. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No sé ahorita qué esté pasando con la clausura que tienen
y donde el municipio ya anunció que ya no les van a renovar la concesión. No sé qué esté pasando, pero incluso había imágenes que yo llegué a ver de bandas transportadoras donde iban separando, ¿no? Sí, claro. Y claro. no se veían los orgánicos, eran los otros. Sí. Cartón, PET, vidrio, etcétera, los iban separando precisamente para valorizarlos. Sí. Pues, ¿no? Aunque sí me parece que todavía en muchos de los sitios se está haciendo clasificación de orgánicos y de los reciclables. Me parece que sería muy importante. Ya. Por ejemplo, estos residuos que son, no sé, por ejemplo, de pilas, de teléfonos celulares, de electrodomésticos, ¿también los podemos llevar a este lugar? Sí, también, y es súper importante que estos no se vayan a la basura porque al romperse, por ejemplo, las pilas cuando se empiezan a inflar, pueden llegar a contaminar muchísimo el agua o la tierra. Entonces es súper importante que se vayan mejor a sitios donde la disposición final sea más adecuada. Y sí los recibimos. Que digamos, al final de cuentas, digamos, como estos materiales que están mencionando, sobre todo las pilas, ¿no? Pues ya se consideran residuos de manejo especial, pues, ¿no? Sí. Ya no serían sólidos urbanos, sino de manejo especial. Sí. Y tienen que tener un destino y la comprobación legal, ¿no? Sí, así es. Así es. En las pilas hay dos clasificaciones, manejo especial y peligrosas. Entre más chiquita sea la pila, por ejemplo la del reloj, más contaminante es. Más contaminante. Entonces es súper importante que no pensemos que por ser un residuo pequeñito no hace mucho daño. ¿Y eso se debe a todo lo que contiene los minerales? Exactamente. Sí, todos los metales pesados que llega a tener, es muy difícil descontaminar el agua de estos metales o descontaminar el suelo de ellos también. Ya. Entonces las pilitas, para que usted lo tome en cuenta, que nos está viendo, que las pilitas más pequeñas, sobre todo las de los relojes, que ahora ya casi no hay de cuerda, sino todos son de pila, son las más peligrosas. Entonces esas hay que separar, ahí los pueden llevar también. Sí. Con nosotros pueden llevar prácticamente todos electrónicos, electrodomésticos, eléctricos. Aunque no sabemos todavía la dirección donde se encuentran. Estamos 2 veces al mes en un huerto urbano que se llama Zona Viva. El tercer Zona sábado, Viva, fíjate. Así es, el tercer sábado de cada mes en Zona Viva. Y el primer sábado de cada mes en Manantial de Tierra, que está en Corregidora. Además también en los centros de acopio UAC. Yo estoy en CU, de lunes a viernes de 7 a 4. En Ciudad Universitaria. Así es. En el campus principal. Así o en es. Juriquilla. En el principal. En el principal. En CU. Y tengo una duda, por ejemplo, he conocido personas o así que al separar los plásticos o el PET o este tipo de cosas, siempre nos dicen, ¿no? Es que hay 50 tipos de plásticos diferentes y necesito que cada uno esté separado diferente porque si no, no los puedo reciclar. En este caso, más bien es para la gente cómo puede identificar qué tipo de plástico es para que vayan pues juntándolos y los puedan llevar a punto orgánico. Muy buena pregunta. Nosotros conocemos 7 tipos de plástico. El número 3 y el número 7 no es posible reciclarlos aquí en Querétaro y además puede llegar a ser más contaminante el reciclarlos. Entonces, esos mejor ni usarlos. De los que restan, el número 6, que es el unicel, lo recibimos solo en forma de unicel. Y los demás puedes encontrar el numerito en un triangulito que viene en el envase o en la etiqueta. Y ese triangulito te va a indicar qué tipo de plástico es. Nosotros recibimos el número 1, que es PET, el número 2, que es HDPE, el número 4, LDPE, y el número 5, que es polipropileno, PP. Todos esos, claro, los recibimos separados en medida de lo posible. Si tienen duda, de todos modos, nosotros les apoyamos. Okay. ¿Y los que no reciben cuáles son? Digo, porque, el número 3 y el 7. Pero... Sí, ¿cómo qué tipos de plástico ¿cuáles son? Para que la gente, porque a lo mejor dicen cuál es el 3 y cuál es el 7. El número 3 es el PVC, generalmente... PVC no. No, ese no. Generalmente viene de tuberías, hay algunas marcas de shampoos que los utilizan.
El número 7 es una mezcla de diferentes plásticos, pero por ejemplo algunos vasos desechables o algunos biberones, algunos garrafones, por ejemplo, también son número 7. Yeah. Y cuando decías que solamente se recibe unicel en forma de unicel, ¿cuál es ¿La otra versión? La otra versión. La otra versión es plástico cristal y es, por ejemplo, las charolas de pastel o, por ejemplo, las cajas de disco. Esos son la versión del poliestireno en su versión cristal. Y por ejemplo, las bolsitas de plástico estas delgadas que muchas veces vemos en los supermercados, ¿también se pueden reciclar? Podemos reciclar la bolsa, es LDPE, pero solo que no debe de decir compostable o biodegradable, porque esas tendrían otro tratamiento. Y si dice compostable o biodegradable, ¿nosotros en nuestra casa lo podemos compostar o necesita un proceso diferente? Si trae los sellos adecuados que garanticen que se puede compostar, se podría compostar en casa. Ya. ¿Tiene algún costo llevar los residuos ahí con ustedes? No tiene ningún costo, al contrario, nosotros les regalamos plantitas, hay libros también para que puedan llevarse. La idea es crear estos centros como de economía circular, que la gente se acostumbre a separar sus residuos, que aprovechemos los materiales, ya están hechos. Ya están hechos. Exacto. Yo lo que creo, no sé, Ivana, qué piensas tú, pero como que se le ha puesto mucho énfasis a la parte hoy en día de la economía circular. Se acaba de aprobar una ley general de economía circular y se le está poniendo mucho énfasis en esta parte porque creo que fracasó la idea de disminuir la cantidad de residuos. Entonces, si no se disminuye, ¿qué teníamos que hacer? Pues hay que reusarlos, reciclarlos. Sí. Y es que pues al final, si lo vemos de esa manera, nosotros que pues vivimos en la ciudad, es muy difícil cambiar nuestra forma de vida. O por ejemplo, que nos comentabas de las botellas de shampoo con PVC, a veces no encontramos los shampoos en barra o alguna alternativa que sea sustentable, ¿no? También de los cepillos de dientes, y eso nos obliga a seguir consumiendo. Entonces pues esto de volver a utilizarlos a mí me parece una idea muy fantástica, porque no estamos complicándonos la vida de más y podemos seguir confiando en los productos que ya sabemos que funcionan y dándoles otra vida. Exactamente. Y aprovechando que ya están hechos. Hay que recordar, y sobre todo en estas fechas, que todo lo que nosotros queremos ya existe y todo lo que usamos sigue existiendo. Entonces, el mejor residuo es el que no se genera. Hay que tratar, en medida de lo posible, de disminuir nuestro consumo. Y bueno, si ya lo usaste, al menos que sea reciclable. ¿Tienen algún dato de cuántos residuos generan por persona? En Querétaro se generan aproximadamente 1,2 kg por persona. ¿Al día o...? Al día. Al día. Al día. ¿1 kilo? 1,2 kg. 200 en la zona urbana. Así es. Nosotros desde la UAC, por ejemplo, este año logramos gestionar 50 toneladas de residuos, que me parece una cantidad enorme. Enorme. Sí. 50 toneladas. Exactamente, 50 toneladas que ya no se fueron a un vertedero, que ya no están contaminando nuestros ecosistemas principalmente. Como decíamos en las noticias, o sea, hay mucha gente que va hasta tira muebles y ropa en el río Querétaro. Sí, exactamente. Y por último, ¿qué consejos le darías a una persona que quiere empezar a llevar sus residuos a punto orgánico? O sea, a lo mejor pues que estén limpios o tener diferentes bolsitas e irlos guardando. ¿Qué le recomendarías? Exactamente. Darse cuenta qué están consumiendo y cómo lo están consumiendo es lo ideal. Tener diferentes bolsas para poderlos clasificar y no sea muy agobiante. Y también se den cuenta ahí a dónde se va su dinero. Entonces, ya teniendo las bolsitas separadas, no lo pueden llevar. Cualquier duda, de todos modos, estamos ahí para ayudarles. Pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado e ilustrado sobre la gestión de los residuos, que es algo muy importante. Recuerde que hay 3 crisis mundiales: cambio climático, declive de la biodiversidad y la contaminación, y parte de la contaminación viene de la generación de los residuos. Pues esto ha sido todo por el día de hoy.
Yo como siempre los espero cada miércoles al punto de las 5:30 en Radio Televisión Querétaro en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?